Cuenta la leyenda que en una remota aldea de Guatemala, oculta entre los densos bosques y montañas, se encuentra una poza más conocida como El Cajón. Esta poza oculta grandes historias de terror sobre unas personas que se dice que se convirtieron en roca. Bienvenidos nuevamente al canal de Granados Baja Verapaz. En esta oportunidad vamos a realizar una exploración en la poza del Cajón, ubicada en Aldea Oratorio, Granados Baja Verapaz. Según la leyenda, personas comunitarias me comentaron de que en la poza del Cajón existen 4 rocas gigantes que cuenta la leyenda que antes eran personas que se convirtieron en piedras. Un escalofrío recorrió el aire y una sombra oscura pareció envolver la poza. Las 4 personas desconcertadas que se encontraban en aquel tiempo en la poza observaron horrorizados cómo sus cuerpos comenzaban a convertirse en piedra, quedando rígidos y pétreos. Según la leyenda de las personas de este lugar, cuenta la historia de que las personas se convirtieron en piedra porque en ese entonces rechazaron ir a la iglesia que se encontraba cerca en este lugar. Muchas personas de esta bella comunidad conocen muy bien esta historia que nuestros antepasados vienen contando de generación en generación, debido a que estas personas, a tantos pecados que tenían, se convirtieron en roca debido a que rechazaban ir a la iglesia católica. Según cuenta la leyenda, en esta comunidad, pues las personas que se convirtieron en piedra eran personas indígenas que en aquel tiempo habitaban en esta comunidad. Además, me comentaron las personas de la comunidad que estas personas tenían pecados de tal razón que cuando se dieron la vuelta al rechazar la misa en la iglesia fue cuando se convirtieron en piedras. Vamos a iniciar con el recorrido para ver qué es lo que nos encontramos en el entorno previo al llegar al lugar donde se encuentran estas piedras que, según cuenta la leyenda, son personas que en aquel tiempo se convirtieron en estas piedras. Iniciamos con esta investigación realizando un recorrido en el río que se encuentra en Aldea El Oratorio, visitando de primero la poza del Cajón, donde posteriormente vamos a ir a verificar las 4 piedras que, según cuenta la leyenda, son personas que cometieron pecados y se terminaron convirtiendo en las mismas. Así es el acceso al lugar, acá en la comunidad de Aldea El Oratorio, y acá es el acceso a la famosa poza del Cajón, que también tiene diversas leyendas, y al lugar donde se encuentran estas rocas. Así se encuentra todo el camino real que me encuentro recorriendo en este momento. Este es el entorno del río en este momento. Vamos a buscar la poza del Cajón. Continuamos caminando río abajo para buscar lo que es la famosa poza del Cajón acá en este lugar. Personas de la comunidad tienen muchas creencias de la poza del Cajón, de tal razón que han experimentado sucesos paranormales como la ciguanaba y la llorona. Se dice que cuando se venían a bañar a este lugar podían observar de lejos a una mujer con cara de caballo o a una mujer que también gritaba en este lugar. Y en este momento llegamos a la famosa poza del Cajón, acá en la comunidad de Aldea El Oratorio. Según cuenta la leyenda de las personas de esta comunidad, es que en este lugar también han visto bañarse a la llorona, han visto caminar a la ciguanaba, y muchas personas que han circulado por este lugar las han asustado en horas determinadas de la noche, así como durante también en el día. Lo que sí les puedo asegurar es de que esta poza se ve bien honda, bien profunda, y pues está muy bonita para venirse a bañar, pero lastimosamente la contaminación de este lugar hace que las personas no vengan a disfrutar de la naturaleza hoy en día. También vamos a ir a buscar las piedras que, según cuenta la leyenda, fueron personas que se convirtieron en las mismas porque rechazaron la misa. Como les vuelvo a compartir a cada uno de ustedes, son historias que las personas nos han comentado. Yo no muy la creo, pero al final vamos a compartirla con ustedes para que también ustedes saquen sus propias conclusiones y nos compartan sus comentarios en este video. Al final, pues estamos haciendo contenido educativo y de entretenimiento para la familia y amigos que quieran ver el contenido del canal Granados Baja Verapaz. Iniciamos a caminar río arriba para ver qué es lo que nos vamos a ir a encontrar en este lugar.
También podemos ver un acceso acá en el camino real que nos estaban comentando que también se puede llegar. En nuestra exploración por el río también nos pudimos dar cuenta de toda la contaminación que tiene este lugar. Caminando por el entorno llegamos al lugar donde se encontraban las rocas que dice la leyenda que eran personas que se convirtieron en roca. A continuación les muestro a ustedes todo el video de este lugar. Y en este momento les muestro a cada uno de ustedes una de las primeras rocas gigantes que, según cuenta la historia, es una de las personas que se convirtió en esta roca gigante. Al lado de la piedra gigante que les acaba de mostrar también se encuentra esta, que también, según cuenta la historia, fue un niño que también se convirtió en esta roca. A un costado también podemos ver otras dos piedras desde otra perspectiva. A un costado de la roca gigante también podemos ver estas dos rocas acá, que también cuenta la leyenda era otro niño que se convirtió en roca. Y a un lado pues se encuentra esta roca gigante, donde cuentan las personas de este lugar que se convirtieron en estas rocas. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo únicamente les estoy compartiendo a cada uno de ustedes estas historias de la comunidad desde otro punto de grabación. Así es como se encuentra esta roca gigante, donde cuentan las personas que es la señora que se convirtió en roca. Así es como se encuentran actualmente las rocas que, según la leyenda, son personas que en algún momento rechazaron la iglesia, en la cual, cuando se dieron la vuelta, estas personas automáticamente se convirtieron en piedra por el pecado que tenían en aquel entonces. Lo más curioso de este entorno es que estas rocas sí están paradas, según como los ancianos la han contado. Y así es como se encuentran las rocas. Adentrándonos más a profundidad, ya no se pueden notar las formas de las mismas por todo el entorno que se encuentra actualmente. Tenemos muchas ramas, tenemos mucha vegetación en este lugar y ya no se alcanza a ver de una manera más realista este lugar. También podemos ver mucha contaminación en el entorno, mucha basura que personas han tirado a estos lugares. En total son 4 rocas que están paradas. Acá pues pueden ver únicamente una, y al lado derecho pues que se ve la más grande, que según cuentan las personas era la mamá con un niño en la espalda, y las 3 que están al lado izquierdo pues eran los 3 niños que también se convirtieron en roca. Lo más curioso de todo esto es de que toda la vegetación ya no deja ver la perspectiva de otra manera más realista y que ustedes conozcan este lugar. Así es como lucen acá, ya más de cerca, al lado atrás, en el lugar donde me encuentro. Vamos a ir alejándonos ya de este lugar para continuar recorriendo el entorno de este lugar. Así es como luce el entorno del lugar que nos encontramos recorriendo para la expedición de este video. Es increíble ver cómo el río también se va secando por completo. Podemos ver el entorno en el que se encuentra, mucha basura a los alrededores del mismo y mucha maleza que se está propagando. Esto pues está afectando el ecosistema del río de la comunidad de El Oratorio. La plantación de caña que predomina en esta comunidad, plantación de zacate para la ganadería de la región, infraestructura antigua que también nos encontramos en el recorrido. Esta infraestructura antigua consiste en un trapiche artesanal de moler caña. También encontramos lo que es una casita antigua elaborada del famoso adobe. Y acá pues es donde vienen a comer las vacas. Acá pues estamos pasando por un potrero donde tienen ganado. Así es como se encuentra el entorno, y pues acá es donde come la ganadería. De esta manera nos despedimos de cada uno de ustedes. Será hasta en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal oficial de Granados Baja Verapaz, dejar su comentario y dejar su like. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.